Tras casi 20 horas de revisión, la Comisión de Postulación depuró los 58 expedientes para elegir al próximo Contralor General de Cuentas. 39 aspirantes continúan en el proceso y 19 quedaron excluidos de forma preliminar. El puente Aguilar Batres periférico permanece apuntalado como medida temporal, mientras estudios especializados definirán si requiere una intervención mayor. Los resultados serán entregados a la municipalidad en la primera semana de septiembre. Un tribunal condenó a 26 años de prisión inconmutables a Ángel Guillermo Pérez y Guardia por el crimen contra un oftalmólogo ocurrido en 2024 en la zona 13. La investigación continúa para identificar y capturar a los demás responsables. La sequía prolongada ya provoca daños en cultivos del norte de Quetzaltenango, donde los agricultores también enfrentan una plaga. El MAGA mantiene el monitoreo y cuantifica las pérdidas para definir medidas de apoyo. El Hospital Regional de Quiché superó su capacidad de encamamiento y ya ubica pacientes en camillas en los corredores. Sus 199 camas son insuficientes y la dirección advierte que una ampliación solo podría concretarse a mediano plazo. Más de 360 personas han muerto por las inundaciones y deslizamientos que devastaron pueblos en la frontera entre Nepal y el Tíbet. Equipos de rescate intensifican la búsqueda de más de 1.000 desaparecidos en las zonas afectadas. El Atlético de Madrid cerró la puerta al Barcelona y ratificó que Julián Álvarez no será negociado, pese al interés del argentino en cambiar de club. La directiva se remite a su cláusula de 500 millones de euros. Buenas noches, gracias por estar con nosotros sintonizando la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Mucha información, vamos a ella de inmediato. Tras casi 20 horas de trabajo, la Comisión de Postulación depuró los 58 expedientes para elegir al próximo Contralor General de Cuentas. 39 aspirantes continúan en la carrera y 19 quedaron fuera de forma preliminar. La postulación concluyó la primera revisión de los expedientes y acordó incluir a 39 aspirantes y excluir a 19. La decisión fue tomada después de analizar durante casi 20 horas los documentos entregados para optar al cargo de Contralor General de Cuentas. El trabajo comenzó el miércoles a las 9 de la mañana y terminó alrededor de las 4:30 de la madrugada del jueves. Los expedientes fueron revisados inicialmente por parejas de comisionados, luego sometidos a una contrarrevisión y finalmente discutidos en el Pleno. La comisión aplicó los requisitos de forma establecidos en la convocatoria y en la mayoría de los casos, las decisiones fueron respaldadas por los 27 votos. Como ve, a veces hay algunos disensos pequeños, pero la mayoría se hemos aprobado con unanimidad. 27 votos, ¿verdad? Eso es muy importante. Hay algunos comisionados los que disienten, hay algún comisionado que ha querido razonar su voto, está en su derecho, ¿verdad? Pero la mayoría estamos en la línea de hacer un proceso transparente, objetivo, independiente y que sea visible a la sociedad guatemalteca. Pero entre los 58 aspirantes, también hay rostros que ya conocen este proceso. 20 profesionales que se postularon este año también participaron en la elección de 2022, quienes representan el 34% de los aspirantes actuales. 4 de los interesados llegaron en 2022 hasta la nómina final de 6 candidatos que fue enviada al Congreso. Ellos fueron Carlos Humberto Echeverría Guzmán, Jorge Luis Maldonado, Julio Otoniel Roca Morales y Marvin Antonio Verdúo Matzir. A esto se suma que 16 de los 58 aspirantes trabajan actualmente en la Contraloría General de Cuentas, es decir, casi 3 de cada 10 postulantes tienen actualmente un vínculo laboral con la institución que buscan dirigir. La composición de los expedientes también evidencia una diferencia por género. 8 mujeres se postularon al cargo frente a 50 hombres, por lo que las mujeres representan aproximadamente el 12% del total. Seguimos en el proceso. Hoy hemos avanzado muchísimo realmente porque nos permite seguir el cronograma y también hemos aprobado no realizar la prueba del polígrafo, que era un tema que nos quedó pendiente, ¿verdad?
y sí vamos a hacer las pruebas psicométricas a todos los que ya han pasado este primer filtro. Ahora el siguiente paso será publicar en el Diario Oficial los nombres de los 39 expedientes incluidos y los 19 excluidos. A partir de esa publicación, comenzará el plazo para que quienes quedaron fuera presenten sus pruebas de descargo. La comisión deberá resolver posteriormente esos recursos y continuar con las evaluaciones hasta conformar la nómina de 6 candidatos que será enviada al Congreso de la República, donde finalmente se elegirá al próximo Contralor General de Cuentas. Con imágenes de Javier González para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. En otras cosas, la aportación ilegal de armas podría tener nuevas restricciones para acceder a medidas sustitutivas. Gobernación propone reformar el Código Procesal Penal y justifica la iniciativa en casos en que los capturados han recuperado su libertad antes de conocerse los resultados de los peritajes. Gobernación quiere cambiar la ley para quienes sean capturados con armas de fuego ilegal. El ministerio argumenta que algunos detenidos regresan a las calles antes de que los peritajes determinan si las armas estuvieron vinculadas con otros delitos. La propuesta fue presentada ante la Comisión de Gobernación del Congreso e incluye 2 cambios al Código Procesal Penal. El primero busca limitar las medidas sustitutivas para personas capturadas por delitos relacionados con la aportación ilegal de armas, mientras también plantea incorporar el control telemático como una medida sustitutiva. El simple hecho que lleve un arma de fuego sin licencia, pues genera un delito de portación ilegal de arma de fuego que tiene contemplada o permite la posibilidad del otorgamiento de una medida sustitutiva, y muchas veces luego los hemos vuelto a capturar nuevamente a los días con otra arma de fuego o terminando de darle muerte a otra persona. El ministerio sustenta la reforma en el volumen de armas que circulan en el país. Según los datos presentados a la comisión, en Guatemala circularían entre 1.5 y 1.6 millones de armas legales e ilegales. Además, cerca del 80% de los homicidios se cometerían con armas de fuego. Según la cartera, durante 2025 fueron decomisadas alrededor de 3.835 armas. En el primer trimestre de 2026, las incautaciones de armas ilegales aumentaron un 32%. En el 2013 se pretendió hacer esta reforma dada la cantidad de homicidios que habían en Guatemala y la proliferación de armas ilegales que existían en el país, pero lamentablemente, si bien se modificó la ley, la redacción no fue la más adecuada y por lo tanto las medidas sustitutivas se siguieron otorgando. El Ministerio y la Policía Nacional Civil también advirtieron que el tiempo entre la captura y los resultados del peritaje pueden ser determinante. El director de la PNC puso como ejemplo un caso en el que 2 personas fueron capturadas tras un homicidio, pero recibieron medidas sustitutivas. Días después, un análisis balístico vinculó a una de las armas con el crimen. Para entonces, uno de los 2 capturados ya había salido del país. Entonces, de nada sirve que al día siguiente, 2, 3, 5 días, nos den la orden de aprehensión de las personas que ejecutaron un hecho criminal, si ya no va a ser localizado por policía, y lo que estamos haciendo es acumular más órdenes de aprehensión. La segunda propuesta apunta al hacinamiento carcelario. Gobernación plantea que el control telemático sea reconocido directamente como una medida sustitutiva. La intención es que pueda utilizarse en casos que no requieran prisión preventiva. El reto para el Congreso será definir hasta dónde llega la restricción y cómo garantizar que una medida contra la aportación ilegal de armas no sustituya el análisis individual que corresponde a cada caso. Por ahora son propuestas, su aprobación dependerá de los diputados y de la redacción final que llegue al Pleno. Reportó Paula Carranza y Eric Ávila. Pasamos a la infraestructura vial. Los contratos para el mantenimiento de las carreteras no se ejecutaron como estaba previsto. El Ministerio de Comunicaciones reconoce que algunas empresas no iniciaron los trabajos, mientras otras los suspendieron, además de registrarse problemas con las empresas supervisoras. Mientras el gobierno anuncia nuevos contratos millonarios para el mantenimiento de las carreteras, el Ministerio de Comunicaciones admite que varias empresas contratadas en 2025 no iniciaron los trabajos o los suspendieron. Los problemas se concentran, según la cartera, en contratos del Plan Ordinario de Conservación Vial de 2025, cuando el ministerio estaba bajo la dirección de Miguel Ángel Díaz Bobadilla, quien es el actual interventor de FEGUA. La revisión incluye empresas que no iniciaron los trabajos y contratistas que suspendieron las obras. En el caso de Jovial, un proyecto puede tener la suma de 3, 4, hasta 5 tramos que tenga que atender porque es mantenimiento y es más rápido. Entonces,
estas empresas nos dimos cuenta que no habían iniciado o que se suspendían solas, mucho problema también con supervisoras. La conservación vial depende de contratos que deben garantizar trabajos continuos en tramos que ya presentan deterioro. Mientras el Ministerio revisa lo ocurrido en los contratos de 2025, en marzo de este año, Covial adjudicó 9 proyectos de mantenimiento y 8 de supervisión por más de 1.100 millones de quetzales. Los contratos tienen plazos de entre 8 y 10 meses y fueron diseñados para intervenir rutas principales del país. Uno de los principales contratos de mayor monto ascienden a 176.3 millones de quetzales para trabajos en 39.2 kilómetros en la CA2 Occidente en Quetzaltenango. Ahora el Ministerio debe determinar qué medidas corresponden en cada caso. Entre las opciones están las llamadas de atención, las sanciones económicas, la ejecución de fianzas o la terminación de los contratos. Mientras el CIV asegura que corrige los problemas heredados, el mantenimiento de las carreteras depende de que esos contratos pasen del papel a los tramos que necesitan intervención. Reportó Paula Carranza y Eric Ávila. El puente Aguilar Batres periférico ya cuenta con una medida temporal, pero todavía no con una solución definitiva. Los resultados de los estudios determinarán el alcance de la intervención que será necesaria. El Ministerio de Comunicaciones intervino el puente que conecta la calzada Aguilar Batres con el periférico. Sin embargo, la recuperación definitiva no correspondería a esta cartera. La estructura está sobre una vía bajo responsabilidad municipal y ahora los estudios deberán determinar qué trabajos necesita. El Ministerio de Comunicaciones actuó después de que la Municipalidad de Guatemala solicitara su apoyo por una falla detectada en una de las vigas. La primera medida fue apuntalar la estructura para evitar que la falla avanzara y mantener las condiciones para el paso vehicular. Mientras tanto, se realiza una evaluación más profunda. Bueno, el puente está sobre el periférico y todo el periférico está a cargo de la municipalidad, pero atendimos un requerimiento porque nosotros también valoramos de que es un puente muy importante, era urgente hacerlo. La intervención de emergencia abrió otra pregunta: ¿quién asumirá los costos de los trabajos realizados hasta ahora si la estructura está bajo responsabilidad municipal? ¿Los costos van hacia la municipalidad? No, eso los absorbemos nosotros también. Fue una colaboración. Aún no está definido si el apuntalamiento será suficiente para extender la vida útil del puente o si será necesaria una intervención mayor. Para determinarlo, durante la madrugada de este miércoles se realizaron estudios especializados en la estructura. Los equipos revisaron el concreto, las varillas de acero y la geometría del puente sin causar daños adicionales. Los resultados se esperan en la primera semana de septiembre y serán entregados a la municipalidad. Con esa información deberá definirse el siguiente paso, si basta con la medida temporal ya realizada o si el puente requiere una recuperación de mayor alcance. Mientras tanto, el paso para el transporte pesado continúa restringido. Reportó Paula Carranza y Eric Ávila. Bueno, vamos a cambiar de tema para informarle que la Policía Nacional Civil confirmó el fallecimiento de un oficial durante una diligencia de desalojo desarrollada en Livingston y Zabal. Autoridades informaron que pobladores dispararon contra los agentes. Un agente fallecido y otros 2 más heridos fue el resultado de un intento de desalojo en la finca Macho Creek de Livingston y Zabal, luego de que, según las autoridades, pobladores dispararan contra integrantes de las fuerzas especiales de la policía. El informe señala que antes del ataque se efectuaron 3 diálogos con los pobladores para solicitarles que abandonaran voluntariamente el inmueble en cumplimiento de una orden judicial de desalojo. El documento indica que en los diálogos participó el juez de paz de Livingston, así como representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Procuraduría General de la Nación, Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, Ministerio Público, el representante legal del propietario del inmueble, la asesoría jurídica de la PNC y mandos policiales, en el que los pobladores manifestaron que no estaban dispuestos a abandonar las tierras donde viven y trabajan. Tras agotar los diálogos correspondientes, los integrantes de las fuerzas especiales comenzaron a formarse para recibir instrucciones ante la negativa de los pobladores a retirarse. Sin embargo, fueron atacados con arma de fuego, hiriendo a 3 efectivos policiales. Tras el hecho, los agentes llevaron a los heridos lejos del lugar, pero el oficial tercero, Carlos Lorenzo, falleció a su ingreso a un centro asistencial. Cuando el personal policial inicia su formación para recibir instrucciones al respecto ante la negativa de los comunitarios, repentinamente los comunitarios inician a disparar con armas de fuego, provocando heridas a 3 agentes de la policía o a 3 policías que se encontraban en el lugar, todos integrantes de las fuerzas especiales, por lo que de inmediato se solicitó la evacuación de toda la fuerza, incluyendo
de primer punto a las 3 personas que resultaron heridas, que son policías, a los 3 policías, y que lamentablemente fallece uno de ellos ya dentro de un centro asistencial, el que en muchos videos se pudo haber visto cuando él iba pues herido de proyectil de arma de fuego. Se lamenta porque en estos casos la Policía Nacional Civil cumple este tipo de actividades de acuerdo se establece las normativas y respeto a los derechos humanos, pero en muchos de los casos este tipo de personas arremeten en contra de las fuerzas de seguridad, incluso utilizando armas de fuego, sin mediar en algún momento, sin pensar en quitarle la vida a otra persona. En un video que circula en redes sociales, se muestra el momento en que los agentes le piden al oficial que resista. Sin embargo, este falleció. En relación a los otros agentes heridos, la PNC detalló que Minor Chokchup sufrió una herida en la pierna izquierda y una fractura de tibia, mientras que Samuel Hernández recibió una herida de bala en el brazo izquierdo y no requirió hospitalización. Para Noticiero Guatevisión, Ángel Oliva. Mire, hoy manifestaciones provocaron complicaciones en los accesos de 2 aeropuertos del país. En la zona 13 capitalina, integrantes de la Asociación Coordinadora Nacional de Pobladores de Áreas Marginadas de Guatemala protestaron para exigir proyectos de vivienda a través de FOPAVI y la renuncia de funcionarios. El bloqueo generó congestionamiento y complicaciones para pasajeros. Mientras tanto, en Santa Elena Flores, Petén, permanece bloqueada la carretera frente al Aeropuerto Internacional Mundo Maya. En este punto, los manifestantes protestan por el alto costo de los combustibles, la canasta básica y la energía eléctrica y exigen atención de las autoridades. Los 2 puntos de protesta afectan la movilidad y el acceso a terminales aéreas. Vamos a temas judiciales. Un tribunal encontró culpable y condenó a 26 años de prisión inconmutables a uno de los sospechosos de participar en el crimen contra un oftalmólogo ocurrido en abril del 2024 en la zona 13 capitalina. La investigación continúa. El señor Ángel Guillermo Pérez y Guardia es autor responsable del delito de asesinato cometido contra la vida de Miguel Ángel Campos Hoffens. Por la comisión de dicho hecho antejurídico, culpable punible, se le impone la pena de 26 años de prisión inconmutable. Esa fue la resolución del Tribunal Quinto de Sentencia Penal, quienes por unanimidad declararon culpable a Ángel Guillermo Pérez y Guardia por el delito del oftalmólogo Miguel Ángel Campos Hoffens cuando se movilizaba en su vehículo en un sector de la zona 13 el 17 de abril de 2024. Fotogramas presentados por la Fiscalía revelaron cómo los criminales montaron guardia y dieron seguimiento a la víctima, y al llegar a un crucero dispararon en su contra. El padre de la víctima se movilizaba en otro vehículo y presenció el ataque en contra del profesional. Un informe forense reveló que el arma utilizada en el hecho está vinculada con otros crímenes. El tribunal ordenó el resguardo de las evidencias debido a que la investigación sigue en curso para dar con los otros sospechosos. El tribunal está plenamente convencido de que hay muchas personas más involucradas en este caso que la Fiscalía tiene que investigar. Ya mencioné los autores intelectuales que son tal vez muy cruciales aquí. Hay varias líneas de investigación que... Ángel Guillermo Pérez y Guardia es el único procesado por el crimen del profesional. En relación a la audiencia de reparación digna, el tribunal indicó que si los agraviados desean ser resarcidos, deberán hacer la petición por la vía civil. Con imágenes de Byron Baiza, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y por la muerte de 2 personas, un hombre enfrenta juicio por 2 delitos. El acusado sería el responsable de dar muerte a su mamá y a su sobrino, por hechos aún por establecer. Un informe forense señala que ambos fueron estrangulados. Un hermano del acusado declaró ante el tribunal y señaló amenazas a las víctimas. El 23 de marzo de 2023, socorristas reportaron el hallazgo de 2 personas fallecidas en el interior de una vivienda en San José Pinula. Las víctimas fueron identificadas como Sara Elena Chávez Carrillo, de 62 años, y Josué Chávez, de 18. Por este hecho, Williams Paredes Chávez enfrenta juicio por los delitos de parricidio y asesinato. La investigación lo señala como el presunto responsable del crimen de ambas víctimas, quienes son su mamá y su sobrino. Un examen forense determinó que ambos fueron estrangulados. En la continuación del debate, un hermano del acusado declaró como testigo y narró cómo se enteró de la trágica noticia de la muerte de sus familiares. ¿Cómo se enteró usted de la muerte de su mamá y su sobrino? Estaba trabajando yo ese viernes, acababa de entrar a mi segundo trabajo. Eran como las 2 o 3 de la tarde cuando me llamó mi hermana, Zaida Yadira Rangel Chávez. Y yo tenía un tiempo distanciado con ella porque habíamos tenido
malinterpretaciones entre hermanos. Y no hablaba con ella, pero me pareció extraño que ella me llamara y yo dije, qué bueno que me llamó mi hermana. Y cuando le contesté, estaba llorando y me dijo que habían encontrado a mi mamá ya calé muertos. Yo le dije que no me estuviera jodiendo, que sus cosas me escuchaban. Y ella empezó a llorar. Entonces vine yo y llamé a mi primo, Eduardo, porque ella me comentó que él los había encontrado en la casa. Llamé a mi primo y le pregunté si era cierto, que no me estuvieran molestando. Y me dijo él llorando que sí. El testigo, quien es querellante en el proceso, señaló que su hermano en repetidas ocasiones amenazó de muerte a su progenitora y a su sobrino, esto por conflictos familiares, pero no precisó los motivos. El testigo también relató al tribunal que tenía diferencias con el acusado y que ya había interpuesto una denuncia ante el Ministerio Público. Por este caso, el tribunal aplazó el debate para el próximo 31 de agosto, donde se espera que la Fiscalía siga presentando las pruebas del caso. Con imágenes de Byron Baiza, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Mire, un evento realizado en la sala de vistas del organismo judicial, la presidenta de este organismo recibió la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001-2025, certificado que es otorgado por la empresa Icontec. Esto por mantener y realizar prácticas anticorrupción. Recientemente, una investigación periodística habría expuesto cómo una supuesta trabajadora de recursos humanos habría solicitado dinero a cambio de plazas de trabajo. Durante su discurso, la magistrada Claudia Paredes señaló que tienen una política de cero tolerancia frente al soborno. Al concluir el evento protocolario, evadió a medios de comunicación y evitó responder cuestionamientos sobre los señalamientos por la venta de plazas laborales. Nuestra posición es firme e inequívoca. El organismo judicial mantiene una política de tolerancia cero frente al soborno y a cualquier práctica contraria a la integridad pública. Y este principio, como ustedes bien saben, debe trascender en el ámbito de las disposiciones formales para convertirse en una auténtica cultura institucional visible en nuestras decisiones, procedimientos y conductas. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información. Una nueva evaluación en el volcán de Fuego reveló que el material depositado tras la erupción de agosto todavía mantiene temperaturas cercanas a los 200 grados Celsius. El INSIBUME realizó mediciones y estudios en la Barranca Seca para determinar los riesgos que podrían presentarse durante las lluvias. El material expulsado durante la reciente erupción del volcán de Fuego aún conserva altas temperaturas. Una evaluación realizada por especialistas del INSIBUME en la Barranca Seca permitió registros de hasta 195.6 grados Celsius en los depósitos de material piroclástico. El trabajo de campo se realizó entre el 11 y 14 de agosto como seguimiento a la actividad eruptiva registrada el 3 y 4 del mismo mes. Especialistas recorrieron la barranca ubicada en el flanco oeste del volcán para determinar la extensión y espesor de los depósitos. Con apoyo de drones, los vulcanólogos realizaron levantamientos topográficos y mapearon las zonas donde se acumularon las corrientes de densidad piroclástica, compuesto por gases, cenizas y fragmentos volcánicos que descienden a gran velocidad y temperatura. Para poder mapear la extensión que abarcan estos depósitos, se hicieron recorridos a pie dentro de la barranca para poder tratar de determinar el espesor de estos depósitos, ya que todavía no ha llovido, no se ha abierto, digamos, o erosionado algún canal a través de esos depósitos, pues no podemos ver como que su estratigrafía, la secuencia de los diferentes pulsos de estas corrientes que rellenaron estos cauces. Pero se aprovechó a poder hacer mediciones de la temperatura que estos depósitos tienen tanto en superficie como a profundidad. Estos datos son claves para determinar la magnitud de la erupción y conocer cuánto material volcánico quedó acumulado en las barrancas. Los especialistas advierten que durante la temporada de lluvias este material puede ser arrastrado por el agua y generar lajares, corrientes de lodo y sedimentos volcánicos que podrían descender por las barrancas. ¿Para qué nos interesa saber hasta dónde llegaron los depósitos de material?
qué barranca se rellenó o qué cambios hubieron, es poder anticiparnos, en especial durante esta temporada lluviosa, que a pesar que pues, ha sido bastante atípica con el tema de sequías en ciertas, o mejor dicho, falta de lluvia en ciertas regiones, ¿verdad? Un patrón de lluvias bastante cambiado. El tema es que en algún momento pues la lluvia va a lavar todo este material volcánico y va a producir los lahares, en especial por los cauces que descienden de esta barranca seca en el flanco oeste del volcán. El riesgo aumenta debido a que los depósitos todavía mantienen temperaturas elevadas, por lo que las autoridades recomiendan a la población no intentar cruzar las barrancas o cauces cuando se registren lluvias y descensos de lahares, debido al peligro de ser arrastrados y sufrir quemaduras. Además, la ceniza más fina permanece en el ambiente y puede ser transportada por el viento hacia comunidades cercanas, entre ellas San Pedro Yepocapa. Los estudios realizados permitirán establecer el volumen de material depositado, conocer hasta dónde llegaron las corrientes piroclásticas y determinar qué barrancas fueron afectadas. Esta información servirá para fortalecer el monitoreo del volcán y las recomendaciones que pueda emitir las instituciones que integran el sistema CONRED. Reportó Andrea Domínguez y Moisés Sheck. Mientras tanto, la sequía prolongada ya genera daños en cultivos del norte de Quetzaltenango. El MAGA monitorea la situación y cuantifica las pérdidas. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación monitorea los municipios de Quetzaltenango ante la sequía prolongada. Debido a la falta de lluvia se realiza la cuantificación de daños, mientras que algunos agricultores también se enfrentan a una plaga que pone en riesgo las siembras en diferentes partes del departamento. Van a presentar daños fuertes, va a ser Cabricán en algunas comunidades, San Carlos Hija en la parte norte, San Francisco La Unión, Olintepeque, todo Olintepeque está afectado, el valle del Palajonó, Chiquilajá, Choquí, esta parte de Llanos de la Cruz, y luego nos vamos a Olintepeque, desde La Libertad hasta la aldea Recuerdo a Barrio, La Cumbre, todo eso está siendo afectado. Hasta el momento no se tiene la cifra de los daños, ya que continúan con el monitoreo mientras buscan medidas para apoyar a los agricultores. Reportó Lucero Zapalú. Mire, ahora vamos con estas impactantes imágenes del eclipse lunar, un espectáculo astronómico que en estos momentos captura la atención y nos deja postales impresionantes. Vamos a continuación a las imágenes. Crónica Roja. 5 ataques armados registrados en distintos puntos de la ciudad han dejado al menos 5 personas fallecidas y 4 heridos. Según los reportes de bomberos voluntarios y municipales, el primer hecho ocurrió
contra los ocupantes de un vehículo y dejó un hombre muerto y otro gravemente herido este jueves 27 de agosto en el Trébol, con dirección al Boulevard Liberación en la zona 12 de la capital. El hecho complicó el tránsito en varias arterias del sector. El segundo en la calzada San Juan y 31 Avenida Zona 7, donde el piloto de un autobús extraurbano de aproximadamente 30 años murió tras ser atacado a balazos. 2 mujeres que viajaban como pasajeras también resultaron heridas. En un tercer ataque ocurrido en la colonia San Martín, Chinautla, 2 hombres fueron localizados sin vida y con múltiples heridas de arma de fuego. Mientras tanto, en la colonia Monteverde, zona 4 de Misco, un hombre de aproximadamente 32 años resultó herido de bala y fue trasladado al IX 719. Según información preliminar, los responsables de este último ataque habrían escapado en motocicletas, mientras a él se le localizó una carabina en su vehículo. Y el último ataque armado se registró en la 15 Avenida y 15 Calle, zona 6, y ha dejado a una persona fallecida. Y 2 accidentes de tránsito ocurridos en distintos puntos del país dejaron decenas de personas afectadas. En el kilómetro 16 de la ruta a Villa Canales, el piloto de un bus extraurbano perdió el control y colisionó en la parte trasera de un vehículo de transporte pesado. 10 pasajeros resultaron con lesiones leves y otro fue trasladado al hospital de Villanueva por bomberos municipales departamentales. Mientras tanto, en el kilómetro 137 de la ruta que conduce de Salamá, Baja Verapaz, hacia Cobán, Alta Verapaz, un camión colisionó contra un microbús. Bomberos voluntarios brindaron atención prehospitalaria a 17 personas y trasladaron a los heridos al hospital de Salamá. Las causas del accidente aún son investigadas. Pasamos al tema de salud. El Hospital Regional de Quiché está colapsado. Ya no hay camas disponibles para atender a más pacientes, por lo que algunos han tenido que ser ubicados en los corredores, en camillas, para poder recibir atención médica. El Hospital Regional de Quiché llegó al límite de su capacidad de atención a pacientes que necesitan encamamiento. Actualmente cuenta con 199 camas, pero son insuficientes para brindar atención a los pacientes. La necesidad de más espacio los ha hecho colocar pacientes en los corredores, en camillas, para no dejar de atender a los vecinos. Pero nosotros estamos al doble, casi hemos llegado a 160 de porcentaje ocupacional. Eso es bien alto y eso es bien peligroso. Si hubiera una emergencia, por ejemplo, ahorita el hospital está colapsado, estamos llenos. Y tenemos pacientes en los corredores, parte de las camillas y de las camas que hemos comprado se han ocupado para eso. Eso ocupa un trabajo administrativo mucho más grande, que es importante también mencionarlo. Tenemos ya un plan de un nuevo edificio de 3 niveles para la emergencia. Ya lo puedo decir porque lo conoce la viceministra, porque... El director aseguró que buscarán presentar otro proyecto para ampliar el espacio en el hospital para colocar más camas, pero el proyecto está en su fase de estudio y el costo sería millonario. Entonces estamos hablando de la construcción de la norte hospitalaria, que esa va a llevar todavía más tiempo. También pero no es como en corto plazo, es en un mediano plazo, pero... Además, el hospital tiene problemas con los pozos de absorción, ya que se necesita la construcción de una planta de tratamiento y el aparato de rayos X portátil no está funcionando. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Y solicitamos su colaboración para localizar a Ethan Daniel Pineda Chavarría, de 18 años, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 25 de agosto. El joven fue visto por última vez en la colonia Santa Fe, en la zona 13 de la ciudad de Guatemala. Ethan mide aproximadamente 1,75 metros, es de tez blanca, complexión regular, cabello ondulado, claro y ojos negros. Al momento de su desaparición vestía playera y pantalón negros, además de tenis blancos con franjas celestes. Si usted cuenta con información que pueda ayudar a localizarlo, comuníquese de inmediato al 110 de la Policía Nacional Civil. El celular ya forma parte de la vida cotidiana de niños y adolescentes, pero el tiempo frente a las pantallas y la falta de supervisión generan preocupación entre las familias. Un estudio que reunió a más de 666,000 respuestas revela hábitos de uso, exposición a contenido no adecuado y los riesgos que los padres identifican.
El uso de celulares, tablets y otros dispositivos digitales está cada vez más presente entre niños y adolescentes. Según un estudio de la Asociación de la Familia Importa, advierte que el uso intensivo y con poco acompañamiento puede estar asociado a mayores riesgos. La investigación entre pantallas y aprendizaje analizó más de 666,000 respuestas de estudiantes y familias para conocer cómo se utiliza la tecnología y qué preocupa a los padres de familia. Hicimos 2 encuestas, una a estudiantes y obtuvimos más de 350,000 respuestas y una a padres de familia, más de 308,000 respuestas. Estamos hablando que logramos llegar al 10% de la muestra para que se considere adecuada de la comunidad educativa del país. Y obtuvimos algunos resultados importantes. Primero, que el 42.8% de los niños, niñas y adolescentes están utilizando o están accesando a redes sociales de internet con dispositivos de los padres. Recordemos que entonces ahí están recibiendo los algoritmos de los adultos. El 42% sí ya tiene celular propio. 3 de cada 10 niños reportan haber visto contenido que los hizo sentir incómodos o con miedo. Y 4 de cada 10 reporta que se han comunicado con personas que no conocen. El 55.3% de los estudiantes dijo utilizar dispositivos móviles antes de dormir, mientras que el 32.8% aseguró haber visto contenido no adecuado. Además, solo el 20% reportó tener activos controles parentales o filtros del lado de las familias. El 96.2% consideró que el uso excesivo de dispositivos afecta en algún grado la capacidad de atención de sus hijos y el 66.3% percibe un alto riesgo de dependencia digital. El estudio también reveló que el 66.7% de las familias apoya limitar el uso de celulares en los centros educativos, mientras que el 78.9% de los estudiantes señaló que en su establecimiento ya no se permiten durante toda la jornada escolar. Los autores aclaran que el estudio no propone eliminar la tecnología de la vida de los menores, sino entender en qué condiciones se utiliza. Con imágenes de María René Barrientos para Noticiero Guatevisión, Mabel Saucedo. La Junta Monetaria mantuvo en 3.50% la tasa líder de interés, pero elevó de 4.1 a 4.3% la proyección de crecimiento económico para Guatemala en el 2026, pese a los riesgos por el alza de los combustibles y el conflicto en Oriente Medio. La Junta Monetaria decidió mantener en 3.50% la tasa líder de interés de política monetaria tras analizar el balance de riesgos internos y externos en su sesión de agosto. La decisión fue unánime y se tomó en un contexto en el que la inflación de julio se ubicó en 2.70%, por debajo de la tasa de referencia. Las autoridades monetarias también confirmaron una mejora en las perspectivas de crecimiento económico para Guatemala. El pronóstico para el cierre de 2026 fue revisado al alza, pasando de 4.1 a 4.3% como valor central, respaldado por el comportamiento favorable de indicadores como el índice mensual de la actividad económica, las remesas familiares, el comercio exterior y el crédito bancario al sector privado. Durante la evaluación, la Junta Monetaria tomó en cuenta el entorno internacional, especialmente el conflicto en Oriente Medio y su impacto en los precios del petróleo y los energéticos. A pesar de estas presiones, se mantiene la proyección de que la inflación cierre el año en 3.75% y permanezca dentro de la meta también en 2027. Las autoridades advirtieron que persisten riesgos al alza relacionados con el encarecimiento de los combustibles y posibles efectos climáticos asociados al fenómeno del Niño. Sin embargo, consideran que esos riesgos permanecen contenidos, por lo que decidieron observar sin cambios la tasa líder. Esta fue además la penúltima sesión sobre política monetaria en la que participan las actuales autoridades del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, cuyo mandato concluye el próximo 30 de septiembre. La última sesión para conocer este indicador está programada para el 23 de septiembre, antes del relevo de autoridades previsto para el 1 de octubre. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Bueno, y la Junta Monetaria entró en la fase final para definir la terna de candidatos que aspiran a dirigir la Superintendencia de Bancos, proceso en el que hasta ahora se han recibido 4 expedientes. La recepción de postulaciones concluirá este viernes 28 de agosto, mientras que el listado de profesionales será conocido el 2 de septiembre. Una semana después, el 9 de septiembre, la Junta Monetaria definirá la terna que será enviada al presidente Bernardo Arévalo, quien tendrá 15 días para elegir al nuevo superintendente que asumirá el cargo el 1 de octubre y tendrá un periodo de 4 años.
Los precios del petróleo cerraron al alza este jueves, mientras los operadores mantienen la atención en los acontecimientos en Oriente Medio, especialmente en el estratégico estrecho de Hormuz. El Brent para entrega en octubre subió 2.12% hasta los $89.70 por barril, mientras que el West Texas Intermediate ganó 1.58% y cerró en $83.53. Irán y Omán, cuyas costas forman el estrecho, negocian un acuerdo marco que contemplaría un corredor temporal y labores de desminado. Sin embargo, la tensión en la zona se mantiene. Y más noticias, equipos de rescate intensifican la búsqueda de más de 1 millar de desaparecidos en la frontera entre Nepal y la región autónoma china del Tíbet, tras las repentinas inundaciones y deslizamientos de tierra que han dejado más de 360 muertos y devastado pueblos enteros. Equipos de rescate buscan este jueves a más de 1 millar de desaparecidos en la frontera entre Nepal y la región autónoma china de Tíbet, tras unas inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que dejaron pueblos enteros arrasados. Un aterrador video de vigilancia tomado desde el lado chino de la frontera muestra cómo el miércoles por la mañana una feroz pared de lodo y escombros engulló un edificio de varios pisos mientras decenas de personas corrían para salvar sus vidas. Cuando ocurrió, toda esta zona estaba llena de agua y una persona de corazón débil no habría podido mirarla. Por la mañana no podíamos estar aquí, solo se nos permitía mirar desde unos 20 metros de distancia, porque la policía no nos había permitido venir aquí. Si miras hacia abajo, todo estaba lleno de plantaciones de café, todo ha desaparecido. El ruidoso torrente de agua y lodo, similar a un tsunami, azotó aldeas y pueblos a lo largo del curso de 2 ríos, el Bote Koshi y el Trishuli. El ejército nepalí ha realizado varios sobrevuelos en la zona y ha rescatado a decenas de personas, mientras que a otras que vivían cerca del río en zonas de peligro se les ordenó que se reubicaran. Muchos de los desaparecidos son turistas extranjeros, informaron las autoridades sobre este desastre, que según el Servicio Geológico de Estados Unidos fue causado por el colapso de un glaciar que provocó un flujo de escombros y repercusiones catastróficas posteriores. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja informó que estaba enviando suministros de emergencia, entre ellos mantas, botiquines de primeros auxilios, camillas y bolsas para cadáveres. Estados Unidos prometió por su parte $500,000 en ayuda. Mientras tanto, los expertos advierten que un bloqueo persistente en un río podría provocar una nueva inundación. Las lluvias monzónicas de junio a septiembre suelen provocar mortíferas riadas y deslaves en todo el sur de Asia. Los científicos afirman que el cambio climático está aumentando la frecuencia y la intensidad de este tipo de fenómenos meteorológicos extremos en la región. En otro tema, Donald Trump, inmerso en una confrontación diplomática con Canadá, dio paso a una orden ejecutiva que cambia inmediatamente el nombre del lago Ontario, ubicado en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, a Lago de América. Changing the name of Lake Ontario. Donald Trump cambió el jueves el nombre del lago Ontario a Lago América. El mandatario firmó una orden ejecutiva por la que cambia inmediatamente la denominación de ese lago, uno de los 5 grandes lagos situados en la frontera entre Canadá y Estados Unidos y que comparte nombre con la provincia canadiense de Ontario. Trump endureció su retórica con su vecino y tradicional aliado después de que Canadá anunciara una serie de aranceles de represalia sobre productos estadounidenses tras el fracaso de las negociaciones comerciales entre ambos. Los funcionarios canadienses nos han tratado muy mal, son gente desagradable. No es la primera vez que Trump toma una decisión de este tipo. En enero de 2025 ya había ordenado cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América. Y el jueves señaló que quizás ahora tenga que cambiar la denominación del Océano Atlántico o del Pacífico, o quizás de ambos. A lake, now all we need is an ocean. So maybe we'll have to change the name of the Atlantic and or the Pacific. Maybe we'll change them both.